el simposium para después dejar paso a las quintas jornadas. Y en primer lugar tenemos con nosotros a Juan Alonso Aldama, que es profesor del Instituto de Estudios Políticos en París. Hizo un doctorado en París, después estuvo por Italia, volvió a París siempre pensando en que estaba ya regresando hacia aquí, pero el regreso ha ido muy lento. Él trabaja en la línea de investigación de semiótica general, semiótica del discurso social y político, también semiótica de las pasiones, de la pasión, de las pasiones. Y ahora nos va a dar una conferencia, una comunicación sobre el sentido del espacio y la semiótica del mundo natural. Cómo definir y analizar las atmósferas y los ambientes. Este es el título. Y es de lo que voy a hablar. Es de lo que va a hablar y tienes la palabra. Muy bien, bueno, gracias. Gracias, Luis. Gracias a los organizadores, a Idoia y a Luis, y gracias a la Universidad del País Vasco por invitarme. Y bueno, pues el tema de lo que voy a hablar es lo que aparece ahí, aunque el título sería más bien, que he cometido un error, sería más bien la semiótica del mundo natural y el sentido del espacio. No es simplemente por gusto, por jugar, sino porque es verdad que la idea principal, el argumento principal es la semiótica del mundo natural y la cuestión del sentido del espacio subsidiaria viene después y además no la trataré con tanto detalle como la primera. Y como caso particular de ese tema general, el de cómo describir atmósferas y situaciones. El título es muy largo, sin duda demasiado ambicioso, ¿no? Está claro, pero bueno, sea lo que sea, el enunciado plantea tres cuestiones a la semiótica y que están ligados. Pero las tres cuestiones son las siguientes, que aparecen ya en el título, pero para aclararlas más, la primera es: existe una semiótica del mundo natural, es decir, una semiótica de la naturaleza y de todo aquello que no son lenguajes construidos, del mismo modo que existe una filosofía de la naturaleza. La segunda pregunta es: ¿cuál es el sentido del espacio que nos rodea? ¿Y cómo damos significación al espacio, que ya sea natural o construido? Y en último lugar, ¿cómo analizar un tipo de espacio particular, que son los espacios ambientales, las atmósferas? Esos espacios a los que atribuimos una significación, pero que sin embargo no ostentan figuras o elementos cuyo sentido sea claro o distinto, o en realidad el proyecto es, como diría el semiótico y lingüista lituano Algirdas Greimas, cómo definimos los indefinidos, en un artículo que escribió sobre los indefinidos en la lengua. Empecemos por la primera cuestión. La cuestión es... Un momento, eso de hacer dos cosas a la vez, como soy de San Sebastián, me cuesta. O sea, que esto que tenía que haberlo enseñado antes ya se me ha olvidado. Y entonces, primer tema, la cuestión de la semiótica del mundo natural, la semiótica de la naturaleza. Pero antes de plantear la cuestión y de tratar de construir una problemática y una posible respuesta a esta problemática, me gustaría darles dos ejemplos que ilustran, a mi entender, de muy bien la dificultad de hacer eso para la mirada o para el sujeto en general, aquello que Husserl la llamaba producir la epogé en la fenomenología de Husserl, que es esa situación en la que el sujeto se deja de ser el sujeto cartesiano clásico, se convierte en un casi no sujeto que no realiza ninguna apreciación ni científica ni, por supuesto, cultural. Una especie de sujeto nuevo, inocente, sin ningún bagaje frente al mundo. Es decir, cómo conseguir ese estado del que habla Husserl, en el que se trata de entender del modo más fiel a la visión el significado de lo que vemos, en el que tenemos que deshacernos de todo lo que nos rodea, todo lo que rodea la visión,
y que hace que no veamos las cosas en sí mismas, sino los hábitos culturales que hacen que las identifiquemos de modo espontáneo. Así que lo que propone Husserl es esa necesidad de suspender los conocimientos y las creencias, esas modalidades que forman delante de las cosas una suerte de pantalla que las filtra y que determina lo que pensamos que es su significación objetiva. Se trata, por lo tanto, de intentar percibirlas con una mirada nueva, absolutamente inocente, para poco a poco ir subiendo etapa a etapa desde esta primera impresión hacia los significados que el uso les ha atribuido. Un ejemplo de esta dificultad para construir, para separar, para plantearse ante el mundo con una mirada, como dice Husserl, inocente, me parece que está muy bien ilustrada en estas dos imágenes de dos cuadros famosos de Magritte que todos conocen, en los que precisamente lo que se plantea es la dificultad de ver el mundo sin el marco con el que estamos acostumbrados a verlo. Es decir, despojarnos de todos aquellos marcos culturales, cultura, saber, hábitos, etcétera, para ver el mundo tal y cual se presenta, ¿no? Y otro ejemplo que a mí me parece muy, muy bueno y que probablemente también conocen, de esta dificultad para llegar a este momento de epogé del que habla Husserl, está en un cuento, me parece un ejemplo excepcional, en un cuento italo-calvino, que seguramente conocen, que se llama El seno o el pecho desnudo, una historia de Palomar. No se lo voy a leer entero porque tampoco tenemos tiempo, pero les cuento la historia, leo las primeras líneas y luego voy al momento que más me interesa. Dice, bueno, pues el señor Palomar camina por una playa solitaria y encuentra unos pocos bañistas y ve a una joven tendida en la arena que toma el sol con el pecho descubierto. Y entonces Palomar dice, bueno, ¿cómo tengo que mirar un pecho descubierto? Se hace esa pregunta, ¿no? Pasea por la playa y dice, ¿cuál es la buena mirada, la mirada inocente para mirar un pecho desnudo? No puedo mirar demasiado insistente, pues porque van a pensar que soy un sátiro. Tampoco quiero ser indiferente, porque ¿por qué sería indiferente? En el fondo, sería reconocer que hay algo que no está bien en ese pecho desnudo. Tampoco puedo mirar demasiado superficialmente, porque sería un modo también de decir que hay algo que no funciona. Y entonces pasea constantemente por la playa y sí, constantemente está mirando ese pecho, preguntándose cuál es la buena mirada para mirar ese pecho, ¿no? Y en un momento dado dice, lo que está subrayado en rojo, dice, gira y vuelve sobre sus pasos. Ahora, al deslizar su mirada por la playa con objetividad imparcial, hace de modo que, apenas el pecho de la mujer entra en su campo visual, se note una discontinuidad, una desviación, casi un brinco. La mirada avanza hasta rozar la piel tensa, se retrae, como apreciando con un leve sobresalto la diversa consistencia de la visión y el valor especial que adquiere, y por un momento se mantiene en mitad del aire, describiendo una curva que acompaña el relieve de los senos desde cierta distancia, elusiva, pero también protectora, para reanudar después su curso como si no hubiera pasado nada. Por supuesto, sigue y al final la chica acaba levantándose harta de este personaje que se pasea por la playa sin dejar de mirar en las tetas, con perdón. Pero bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque precisamente lo que trata el personaje de Palomar, lo que trata, que le ocurre no solo en este cuento, sino en todas las historias que le suceden, trata de posar una mirada en el mundo que es una especie de mirada inocente, que no esté cargada ni de prejuicio ni de nada, ¿no? Pero evidentemente cada vez que lo intenta es un fracaso, como en este caso que acaba poniendo de mal humor a la chica que está tumbada en la playa, ¿no? Y me parece que tanto el ejemplo de Magritte, que de modo explícito lo dice, ¿no? La imposibilidad de mirar el mundo sin que haya un marco, y el ejemplo de Calvino ponen de manifiesto esta dificultad de ponerse delante del mundo y decir qué significa el mundo sin ningún bagaje cultural, ¿no? Miro la naturaleza y digo, ¿qué significa, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta y evidentemente la respuesta no está clara, no es fácil, pero que es una cuestión que yo creo que tanto la antropología como la semiótica, la filosofía lo ha hecho desde hace mucho tiempo, se lo ha planteado, y la semiótica como disciplina de la significación se la debe plantear, porque de hecho es una experiencia que todos tenemos, la de ponernos delante del mundo natural y atribuir sentido al mundo natural, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿cómo hacerlo sin
Es decir, de modo que podamos simplemente ver el mundo a partir de nuestra propia, de la simple experiencia sensible, en la que la única significación sea la de la percepción, sin ninguna otra añadida, ¿no? Es decir, el paso de la pura percepción sensorial del mundo a la significación. Es decir, cómo mirar el mundo sin introducir la cultura, simplemente. No se trata tampoco de introducir y de realizar una especie de restauración, de una especie de animismo típico del romanticismo, que tanto en literatura como en pintura van a sentimentalizar la naturaleza, ¿no? Atribuyendo a la naturaleza significados pasionales intrínsecos. Por ejemplo, en la pintura romántica o en Chateaubriand, que también introduce esa especie de animismo, o, como decía, en la pintura, en el caso, por ejemplo, de Friedrich, ¿no? Este cuadro que conocen todos, en el que atribuye una serie de pasiones a la propia naturaleza, terror, contemplación, entusiasmo, etc. Como si en el mundo, como si la naturaleza tuviera una interioridad, como si la propia naturaleza tuviera una intención, ¿no? Así que si dejamos de lado este modo de verla típico del romanticismo, ¿cómo hacer una semiótica de la naturaleza? Es decir, una semiótica del mundo natural y de todas sus formas posibles de manifestación, los cuerpos, las nubes, las montañas, la luz, el mar, en que la semiótica no se limite a estudiar el lenguaje como una representación de la naturaleza, es decir, una semiótica de la cultura de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo hacer eso, no? Es decir, eso sabemos hacerlo perfectamente. La semiótica del mundo natural representado, pues, la semiótica y otras disciplinas, la historia del arte también, tienen modos de hacerlo. Si ponemos el ejemplo, que no quiere aparecer, sí, aquí está. Es posible analizar el modo en que la pintura o la fotografía, por ejemplo en este caso, la famosa, una de las muchísimas pinturas de Cézanne de la montaña Saint-Victoire en Provenza, creo que hizo 84, 86 vistas de la montaña Saint-Victoire. Podemos analizarlo desde un punto de vista, pues es de la representación, una historia de la representación, ¿no? Aunque probablemente Cézanne no sea el mejor ejemplo, porque es sin duda el primer pintor que intenta librarse del peso de la historia de la mirada, la cultura de la mirada, para intentar pintar la materia del mundo primordial, y por eso a veces en sus cuadros dan la impresión de la naturaleza en sus orígenes, ¿no? Es decir, el problema es cómo una vez que la naturaleza se convierte en paisaje, vienen, como veíamos esta mañana en la última conferencia, si la naturaleza es vista como paisaje, ya no vemos simplemente el mundo natural, vemos la historia de ese paisaje, las actividades que en ellas se han realizado o se realizan, los valores que les atribuimos, ¿no? El mundo natural, los paisajes están cargados de valores, ¿no? Valores estéticos, éticos, políticos, lo que sea, ¿no? Sigamos con la Provenza de Cézanne y pongamos un ejemplo como por ejemplo el de la Provenza, o lo mismo podríamos decir los paisajes toscanos o de las islas griegas o del Tíbet. Es decir, en cuanto vemos ese tipo de mundo natural, de esa naturaleza, la atribución de contenido está inmediatamente codificado por los numerosos relatos que arropan ese paisaje. De modo tal que es muy difícil separar la naturaleza de la cultura. De hecho, es más que probable que el éxito de ese tipo de paisajes, insisto, Toscana, Provenza, islas griegas, etc., dependa precisamente de esa cohabitación entre naturaleza y cultura, ¿no? O sea, cultura como historia del arte, literatura, política, y lo que contribuye probablemente a que adquiera una especie de estatuto mítico, ¿no? Y en realidad me pregunto si el éxito de esos paisajes, ¿no?, que todo el mundo acepta como los paisajes que parece que encarnan, como eso digo, las islas griegas, la Toscana, ¿no?, probablemente adquieran yo me pregunto si no adquieren ese estatuto de mito, de paisaje mítico, precisamente en el sentido más clásico de la definición de Lévi-Strauss, de mito. Es decir, relatos que son capaces de hacer cohabitar
mundos opuestos, naturaleza y cultura, vida y muerte, ¿no? Bueno, esto en el caso no. Los mitos, como el mito como relato que permite resolver oposiciones, ¿no? Es decir, el mito por excelencia el de Jesucristo, que está muerto y luego está vivo, ¿no? ¿Cómo es eso? En este mundo, en nuestro mundo, eso no pasa, ¿no? Pues en el mundo de los mitos sí. En el mundo de los mitos la naturaleza puede convivir tranquilamente, en perfecta armonía con la cultura, ¿no? Cuando en general en nuestro imaginario a menudo aparecen como ámbitos, dominios completamente opuestos, ¿no? De hecho, hoy vivimos la experiencia que vivimos hoy del mundo entre naturaleza como algo que está destruyendo y progreso como mundo social y cultural por excelencia, como algo en contradicción, ¿no? La tecnología, para nosotros hoy, es el enemigo de la naturaleza, ¿no? Y conseguir un discurso que haga que eso pueda vivir, que puedan vivir juntos, nos es muy difícil imaginarlo, ¿no? El famoso desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Que es un oxímoron y es un mito, ¿no? Pero hay veces que funcionan. Parece que estas suposiciones son resueltas. Yo me pregunto si este tipo de paisajes no son un caso de este tipo. Pero, en fin, resumiendo, lo que digo es que es muy difícil encontrar, es decir, salirse de esta visión cultural de la naturaleza, ¿no? Es decir, cómo llegar, la pregunta es cómo conseguir tener una mirada que dé cuenta solamente de aquello que Greimas llamaba el nivel semiológico, es decir, el nivel de la percepción del mundo sensible antes de su articulación semiótica, antes de que entre en un universo simbólico determinado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la primera pregunta que nos debemos plantear ante la visión de la naturaleza, de la montaña, por ejemplo, es ¿qué quiere decir? ¿No? La pregunta de un semiótico, no digo de un montañero, el montañero dirá por dónde subo, ¿no? Pero de un semiótico cuyo objeto es el significado, será ¿qué quiere decir? ¿No? Y no me refiero a dar una respuesta realista, es decir, a afirmar que el sentido del mundo natural es el de sus condiciones objetivas y físicas, ¿no? Las cuales, en el fondo, también son un producto semiótico, ¿no? Recuerden lo que le ha pasado al pobre Plutón, ¿no? Plutón ya no existe como planeta, ha desaparecido, ¿no? Ya sé que los nuevos realistas saben que hay un movimiento de neorrealismo, ¿no? En filosofía, ¿no? Y que dicen, bueno, ¿qué es eso de decir que Plutón ya no existe? Digo, claro que no existe como planeta, ha dejado de existir como planeta, ¿no? Igual que lo de, ¿cómo se llama? El limbo también ha desaparecido, ¿no? Antes existía y ya no existe, ¿no? Si quieren tener una buena discusión con un realista en filosofía actual, hablen del limbo, ¿no? En fin, ¿cómo atribuimos significado a la naturaleza más acá de los sistemas simbólicos en los que se inscribe? Porque simplemente diciendo una respuesta que puede parecer banal, ¿no? Haciendo la apuesta por decidir que la naturaleza es ya un sistema semiótico. Ya está. Es un sistema semiótico, es decir, no es que, haciendo la hipótesis que el lenguaje no es simplemente algo que refleja el mundo, sino que el lenguaje es un tipo de una semiótica y que el mundo es otra semiótica. Y que en realidad lo único que hacemos es traducciones de un mundo semiótico a otro mundo semiótico, ¿no? Bueno, saben ustedes que ha habido, entonces, la cuestión también que me quiero plantear es la relación entre naturaleza y cultura, por supuesto, y que ha habido dos grandes modos de concebir estas relaciones en nuestra historia. Y, de hecho, nuestra cultura, parece que ha decidido, ¿no?, construir esta gran división entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura, que es un poco la base de nuestra visión del mundo, probablemente y también de la teoría antropológica, probablemente desde hace varios siglos, ¿no? Ahora bien, esta gran división, ¿no?, entre naturaleza y cultura, en los últimos años no está tan clara, y tanto varios avances en la ciencia como en la antropología vienen demostrando que esta visión dualista del mundo no es tan clara, ¿no? Y que incluso que hemos sido casi un poco víctimas de un cierto error, porque en realidad incluso en aquellos, como en el estructuralismo,
de Lévi-Strauss, por ejemplo, en el que se hacía esta dicotomía, se ha confundido lo que era probablemente una postura simplemente epistemológica en un dogma. Porque de hecho el propio Lévi-Strauss, les cito un artículo de su libro La mirada alejada, un artículo que se llama Estructuralismo y Ecología, para Lévi-Strauss esta distinción no está tampoco tan clara. Dice, el análisis estructural no se pone en funcionamiento en la mente, sino porque su modelo ya está en el cuerpo. Por vías juzgadas sin razón hiperintelectuales, el estructuralismo redescubre y lleva a la conciencia verdades más profundas que el cuerpo ya enuncia de modo oscuro. Reconcilia lo físico y lo moral, la naturaleza y el hombre, el mundo y la mente. Nada más lejos de Hegel e incluso de Descartes, cuyo dualismo quisiéramos superar. Es decir, que incluso en la Vulgata que tenemos, bueno, que todos hemos aceptado, ¿no?, que la antropología moderna se ha constituido alrededor de esta dicotomía entre naturaleza y cultura, no es tal incluso en aquellos que se supone que han sido los precursores de dicha visión. Ahora bien, este dualismo que ha dominado nuestra percepción del mundo define un tipo de ontología, la nuestra, que, como remuestran recientes trabajos en antropología, no es la única posible de las relaciones entre estos dos mundos, es decir, el mundo exterior o físico, la naturaleza, digamos, y el mundo interior espiritual y, en consecuencia, la cultura. Esto no quiere decir que la oposición entre naturaleza y cultura, la dualidad entre interioridad y mundo físico, sea exclusivo de Occidente, pero lo que significa que, según culturas diferentes, se va a organizar esas relaciones de modo diferente. Según un antropólogo, Philippe Descola, que ha escrito hace unos años un libro titulado Más allá de la cultura y de la naturaleza, lo que plantea, dice que esta dicotomía naturaleza y cultura no es una invención del estructuralismo, sino que es una realidad empírica fácilmente verificable en todas las culturas, y que en muchas de ellas estas oposiciones binarias son utilizadas de modo generalizado para describir y comprender el mundo. Sin embargo, lo que dice Philippe Descola es que existen otros tipos de relaciones diferentes, ¿no?, y, por lo tanto, otras ontologías diferentes a la nuestra, que dan cuenta del tipo de relación entre naturaleza y cultura, entre interioridad y mundo físico, ¿no? Y dice que estas 4 ontologías dependen del tipo de relación que haya entre interioridad y fisicalidad, entre naturaleza, si quiere, entre espíritu y mundo natural. Y dice que existen 4 tipos de ontologías. Una, que sería la nuestra, en la que... Una que sería el animismo, que supone que existe una comunidad entre el mundo natural y los hombres, porque ambos poseen, a pesar de tener características físicas diferentes, un espíritu común. Así, el mundo de la naturaleza tiene una interioridad, está dotado como el ser humano de voluntad y de deseo, ¿no? Es la semejanza de interioridades, diferencia de fisicalidades, ¿no? Es decir, el mundo y los seres humanos comparten una interioridad. Las cosas sienten, piensan como nosotros, aunque sean diferentes. Un animal, una planta, siente y piensa, tiene voluntad, tiene intención, pero es diferente físicamente. Después, dice, está el totemismo, que parte de una semejanza física y espiritual entre los seres humanos y el mundo natural. O sea, tanto lo interior como lo exterior son iguales. Entonces, por eso dice que hay los clanes, que son el clan oso, un clan social que es el clan de los osos, porque tienen características físicas y características espirituales iguales que los osos, o como las montañas, el clan de las montañas. Es un grupo social que se supone que son igual que las montañas, física e intelectualmente y espiritualmente. Otra de las ontologías, la que llama Descola analogismo, de parte de una separación tanto física como espiritual entre todos los seres del mundo, entre humanos y mundo natural, entre espíritu y mundo físico. A partir de esas diferencias iniciales y generales de todos los seres, se establecen puentes, relaciones de tipo analógico, es decir, semejanzas que permiten buscar resonancias entre lo espiritual y lo físico.
entre el sentido y el mundo natural. Por ejemplo, dice, entre ciertos objetos naturales y los síntomas de una enfermedad, o entre desórdenes sociales y catástrofes naturales. Y por fin, la ontología que define el occidente moderno, es decir, el naturalismo, que se presenta como el correspondiente inverso del animismo. Es decir, se da una discontinuidad, una diferencia entre interioridad del espíritu humano y el mundo natural, y una continuidad en lo físico entre el ser humano y el mundo natural. Es decir, que reconocemos que el mundo natural, no reconocemos al mundo natural una interioridad, a partir de Descartes la interioridad deja a la naturaleza y se atribuye a Dios simplemente, ¿no? Para nosotros el mundo natural no tiene interioridad, no hay una intención del mundo natural, pero sin embargo compartimos las mismas cualidades físicas. Es decir, reconocemos que estamos hechos, como las montañas y las plantas, de la misma materia. Eso es lo que se llama naturalismo. Es decir, que el mundo natural, para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra ontología, no está ligado de ningún modo al espíritu humano. Es decir, que la lluvia, por mucho que cantemos, no va a llover para nosotros. Sin embargo, hay pueblos para los que cantar sí provoca lluvia, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta última ontología, que es la nuestra, ¿no?, es necesario, habría que matizar y dar cuenta de las posiciones diferentes dentro de esta misma ontología, ¿no? Y esta gran división entre mente y mundo, poco a poco, a lo largo de la historia de la filosofía, ha sido puesta en entredicho en cierta medida. Resumiendo, se puede decir que la primera gran concepción de la naturaleza de esta ontología naturalista es la cartesiana. Esto es una visión de la naturaleza en la que ésta se concibe como un ser completamente exterior al hombre, un puro objeto, mecanismo sin orientación, sin interioridad, que depende únicamente de las leyes de la materia y que es independiente de la mirada humana. Esta visión de la naturaleza, con su objetivización radical, va a resultar esencial al desarrollo occidental. Como dice Merleau-Ponty, el fenomenólogo francés, no son los descubrimientos científicos los que han provocado el cambio de la idea de naturaleza. Es la transformación de la idea de naturaleza lo que permitió esos grandes descubrimientos, ¿no? A su vez, después, la fenomenología, en la voz, sobre todo de Merleau-Ponty, de Husserl y luego de Merleau-Ponty, deconstruye esta visión de la naturaleza a partir del giro que Kant y luego el romanticismo van a producir, realizando una suerte de antropologización de la naturaleza, la cual ya no es ese exterior pura cosa, sino el efecto de nuestro estar en el mundo. Para la fenomenología, nuestro cuerpo perceptivo y sensible forma parte del mundo, no está separado de la naturaleza. Nuestra experiencia del mundo no es la cartesiana, con un mundo exterior al hombre. Dice Merleau-Ponty, la ciencia manipula las cosas y renuncia a habitarlas. La postura fenomenológica consistirá precisamente en lo contrario, en habitar el mundo. Esto es, en mostrar que nuestra experiencia del mundo, de la naturaleza, del paisaje, no es la de la distancia cartesiana, sino la de la inmersión. Dice. El enigma, dirá Merleau-Ponty, reside en el hecho de que mi cuerpo es a la vez vidente y visible. El cuerpo se ve viendo, se toca tocando, dice. La gran experiencia fenomenológica es esta, ¿no? Tocarse a sí mismo. Dice. Soy lo que toca y el tocado, ¿no? Dice, y eso acaba, para Merleau-Ponty, con esa visión cartesiana de separación. Puesto, dice, mi cuerpo es una cosa más, es una de ellas, puesto que ve y se... Perdona, no. Es decir, el cuerpo se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible para sí mismo, ¿no? De hecho, después de todo, dice, el mundo está alrededor de mí, no delante de mí, dice Merleau-Ponty, ¿no? De hecho, una vez que la pintura se liberará de la visión de la separación entre el mundo y el sujeto, que es la gran cumbre del pensamiento renacentista, y que probablemente tiene en la perspectiva su exponente mayor, por lo que se refiere a la visión del mundo, será cuando la pintura podrá por fin crear, probablemente con el impresionismo y entre otros con Cézanne, por primera vez el género del paisaje. El género del paisaje nace en ese momento precisamente en que se rompe con esa visión típica del Renacimiento, que es de la separación entre el espíritu y el mundo, ¿no? Bueno, de
todas maneras, lo que decía antes, ¿no? Que para el semiólogo el mundo natural es ya una semiótica, que funciona como un lenguaje. Es decir, que nosotros no solo percibimos los objetos, sino que comprendemos su significado. El mundo tiene ya un plano de la expresión y un plano de contenido, un significante y un significado, ¿no? Es decir, debido a nuestra comprensión del mundo como lenguaje y significado, los objetos provocan en nosotros movimientos emocionales y pasionales, por ejemplo. O sea, el mundo ya tiene un sentido, por ejemplo, de miedo, de rechazo, de atracción, son ya formas de la significación, ¿no? Por ejemplo, que provocan relatos, ya formas narrativas, por ejemplo, la huida o al contrario, la búsqueda, etc. Un momento, esto tiene que llegar después. Paso al siguiente punto rápidamente, que es la cuestión del sentido del espacio, en el que esbozaré únicamente algunas pequeñas ideas. Para el semiólogo, por lo tanto, el mundo natural son una semiótica, como hemos dicho, como acabo de decirlo, y provocan este tipo de movimientos emocionales y pasionales y tramas narrativas alrededor de ellos. Es decir, el mundo ya está organizado como una semiótica. El lenguaje no viene a dar forma semiótica al mundo, puesto que el mundo ya es una semiótica. El mundo sensible es el objeto en su totalidad de la búsqueda de significación y se presenta en su conjunto y en sus articulaciones como una virtualidad de sentido, dirá Greimas, ¿no? Fijémonos en las fotos que todo el mundo conoce, no les enseño nada que no conozcan, ¿no? En estas fotos de Ansel Adams, que con esta y la siguiente, esta misma, ¿no? El mundo aquí ya está organizado semióticamente. ¿Por qué? Porque simplemente aparecen categorías que, por supuesto, son exacerbadas y exageradas por el fotógrafo, como, por ejemplo, categorías que están ya en la naturaleza, entre oposiciones topológicas, vertical, horizontal, geométricas, continuidad, discontinuidad, ¿no? Continuidad, por ejemplo, del río, discontinuidad creada por la barrera de las montañas. Primer plano, fondo, efectos lumínicos, brillo, mate, oscuridad, claridad, formas plásticas, líneas o masas. Es decir, que todas esas formas que son ya presemióticas no están en el análisis, están ya en la propia naturaleza, en el propio objeto, antes de que lleguemos nosotros con modelos simbólicos a atribuir más sentido, ¿no? Bueno, y voy ya hacia el último punto, porque creo que ya he hablado demasiado, que es el último punto, que era el de la cuestión de las atmósferas, ¿no? Un ejemplo banal que he encontrado en Internet, ¿por qué lo he cogido? No por la foto en sí, sino por el comentario que viene. Dice, en un cuadro, en un marco magnífico, el glaciar de Argentière, ¡qué ambiente! Y luego en inglés otra vez, ¡qué atmósfera! ¿No? ¿Qué es una atmósfera? ¿Qué es un ambiente? ¿No? ¿Qué es cuando entramos en un sitio y decimos, aquí pasa un ambiente, un mal ambiente, un buen ambiente, un ambiente inquietante, un ambiente al contrario acogedor, etcétera, ¿no? Es decir, que a menudo, el sentido del mundo natural y en particular el del espacio, a menudo no viene definido por las oposiciones categóricas que acabamos de ver, yo que sé, horizontal, vertical, fondo, primer plano, etcétera, que están en cosas que reconocemos, en figuras que reconocemos, en objetos o cosas, sino que el sentido está en lo que se desprende de estas figuras, de lo que emanan de ellas. Esto es lo que llamamos ambientes, atmósferas, ¿no? ¿Cómo analizar eso? Reconocemos, antes de haber identificado con claridad el sentido de lo que nos rodea, un espacio natural, de una montaña u otro, su coloración, su tonalidad, es decir, su atmósfera, su cualidad sensible, y que en general produce una primera polarización del juicio de valor, en general pasional, afectivo o sensible, entre rechazo y atracción, placer o desagrado, inquietud o tranquilidad, etc. Es decir, que un espacio, que un mundo natural cree una sensación de amenaza o de protección, no está inscrito en las figuras o en las acciones de ese mundo, sino no serían una sensación o un ambiente, serían ya una actualización, la realización de ello. ¿Qué es un ambiente entonces? ¿Qué es una atmósfera? Es una especie de modo de presencia de las cosas, ¿no? En el fondo, los ambientes, los climas, las atmósferas,
no residen tanto en las cosas como en su modo de estar en el mundo, es decir, en su tipo de presencia. Por otro lado, y aquí yo creo radica la dificultad del análisis de este tipo de configuración semiótica, las atmósferas no están en las cosas concretas, sino en la totalidad de las cosas, en la manera en que tienen de formar algo que les es común a ellas y que al mismo tiempo no está en ninguna de ellas. Basta que recordemos cualquier película policíaca en la que un personaje siente la amenaza de un lugar hostil, pero no consigue identificar en dónde reside concretamente, qué determinado objeto encarna dicha amenaza. Sabe que el ambiente es amenazador, pero no sabe dónde está la amenaza, ¿no? Eso es el ambiente, ¿no? En un artículo de un lingüista, gran lingüista danés, Viggo Brondal, un artículo titulado Omnis et Totus, afirma lo siguiente: los términos más generales que designan la totalidad son en nuestras lenguas los pronombres indefinidos, en tanto que pronombres designan objetos puros, es decir, sin cualidades, en tanto que indefinidos subrayan el carácter indeterminado o cuantitativo de estos objetos. Y Greimas, comentando este artículo de Brondal, dirá: los indefinidos recubren, articulando y estructurándolo, el campo nocional de la totalidad. Si consideramos, por lo tanto, que las atmósferas, los ambientes, son en gran medida espacios indefinidos o indeterminados y lo que pretendemos es precisamente definirlos, la pista que nos dan Brondal y Greimas en el ámbito de la semántica y de la lingüística, a mi entender, creo que traza una vía de descripción posible de dichos efectos de sentido, ya que ponen de manifiesto que el sentido no se encuentra en los elementos individuales del espacio, sino en la totalidad que conforman. Por lo tanto, el sentido de un ambiente no está en los elementos discretos, separados, concretos, sino en una totalidad imposible de segmentar. Es decir, el ambiente, la atmósfera de un espacio es el propio vínculo entre las cosas en situación. En el fondo es un poco como lo que llamamos la música ambiente, una música que percibimos, que está ahí, que nos rodea completamente, pero que no escuchamos, que no identificamos, una música sin rasgos pertinentes por usar la noción lingüística. Un ejemplo curioso, no sé si conocen, Brian Eno, el gran músico inglés, creo que es Brian Eno, si no recuerdo mal, que ha hecho una cosa que se llama música para aeropuertos. Dice, ambiente 1, música para aeropuertos. Pongo 30 segundos de su música, luego hay música para ascensores también. Es un segundo, ¿no? Curiosidad. No quiere cargarse. Are you ready for this? Hi everyone, welcome to Ava Street Challenge. Esta es la música para aeropuertos, de Brian Eno. Bueno, es un segundo para que vieran a qué me refería cuando hablaba a esa música que no escuchamos, ¿no? Digo que si ponía el ejemplo si ponía el ejemplo de la música, ambiente, es porque una de las particularidades de las atmósferas y de los ambientes es su carácter sinestésico. Es decir, la implicación y la superposición de percepciones provenientes de diferentes sentidos. Es decir, que a la vez se oyen, se ven, se tocan las cosas, ¿no? Y se confunden. Se toca lo que se ve, se oye lo que se ve lo que se oye, etc. Es como fenómeno, que es un fenómeno a la vez neurofisiológico, perceptivo, y un fenómeno semiótico, retórico. Y yo creo que estos son los rasgos principales que definen la significación de los espacios atmosféricos. Podríamos preguntarnos si la sinestesia no es en realidad el modo de percepción general y no la excepción retórica y neurológica. Porque de hecho, tanto desde el punto de vista semiótico como hoy, desde el punto de vista de la neurobiología, se descubre que la polisensorialidad no es una excepción, sino que es algo generalizado. De hecho, los neurobiólogos han descubierto cada vez más que no hay solamente zonas del cerebro que se activan con cada uno de los sentidos, sino que hay zonas del cerebro que activan la polisensorialidad, es decir, que confunden todos los sentidos, ¿no? Es decir, que el cerebro no está separado en zonas de sentidos diferentes, ¿no? De hecho, en nuestra experiencia del mundo, con el caso de las atmósferas, somos capaces de sentir la atmósfera, pero sentir casi su tacto, ¿no? Aunque solo sea a través de la vista, ¿no? Y para terminar ya, ¿no? Dice,
Otra de las características de las atmósferas es su modo de ser, es decir, el modo de existencia de dichas impresiones perceptivas y semióticas. Su carácter indeterminado es el producto, entre otras razones, de su virtualidad, de su potencialidad. Es decir, el significado de una atmósfera no está aún realizado o actualizado, permanece en un estado de posible realización. De ahí su definición semántica y su fluctuación. Pongamos de nuevo el caso de una atmósfera amenazadora. Si es una atmósfera y no una amenaza en sí misma, es precisamente por su naturaleza virtual, no actualizada en un objeto o una acción precisa. Una amenaza concreta es alguien con un martillo que nos quiere romper la cabeza. Eso no es un ambiente amenazador, eso es una amenaza, ¿no? Es decir, es su virtualidad no realizada todavía, su potencialidad, lo que define las atmósferas, ¿no? Y esta virtualidad de significado yo creo que es la propiedad principal de los ambientes y de las atmósferas, que produce, en general, un tipo de sentido particular que es del orden de lo pasional. Es decir, las atmósferas son siempre afectivas, ¿no? Son una especie de precondiciones pasionales de la significación, una especie de caldo de cultivo afectivo de la primera impresión sobre lo que más tarde se actualizará o no en significados concretos. No sabemos exactamente lo que sucede, ni qué pensar, ni qué sentir, pero existe una primera polarización que decide si lo que me envuelve es positivo o negativo, si me produce tranquilidad o inquietud, por ejemplo. Es decir, su naturaleza simplemente de disposición afectiva, todavía no concretizada, es una pasión, en una pasión determinada o en un significado preciso, su carácter neutro, ni esto ni aquello, hace que sean fácilmente aceptables, ¿no? Por eso un ambiente, como no es definido, es más fácil de ser aceptado, ¿no? Y, última cuestión, dice, y por esa razón, por esa dimensión afectiva, los ambientes son contagiosos. Todo el mundo sabe que no hay nada más contagioso, más que la gripe, que las pasiones, ¿no? El pánico y el entusiasmo son las cosas más contagiosas del mundo, ¿no? Y así, con esto termino, podríamos extrapolar dicho concepto a otros espacios no físicos o naturales, por ejemplo, al espacio político, al espacio social, que en el fondo a menudo podemos identificar como espacios físicos, pero entonces podríamos intentar describir las situaciones, por ejemplo, prerevolucionarias, como un clima, o los ambientes de una masa de público en un gran acontecimiento, o el ambiente del etéreo que se puede respirar en muchas de las democracias europeas, podríamos estudiarlas a partir de esta noción de atmósfera. Lo que nos lleva a pensar que el estudio de la opinión pública, por ejemplo, y es una de las cosas sobre las que yo trabajo, podría enriquecerse con una especie de atmosferología, o si se quiere, por una sociosemiótica de las pasiones colectivas difusas. Pero, en fin, esto nos aleja mucho de nuestro propósito inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ángel, por esta reflexión semiótico-filosófica que ha desembocado en el ambiente. Nos ha dejado aquí ambientados.